Monitor perfecto con el tamaño justo para un escritorio de despacho. Es cierto que tiene 8 mm de marco cuando muestra la pantalla, pero si esto no es problema para ti y eres un usuario normal, la verdad es que se ve muy bien. Buena resolución y reproducción de colors, además de tener muchas posibilidades de configuración. Muy interesante el modo de reducción de UV, puedes estar horas ante la pantalla sin que se te resiente la vista. Relación calidad-precio excelente. Recomendado. Tenía un viejo monitor de 19 pulgadas y me pareció que este podía ser una buena elección. De momento, excelente. Es grande, se ve genial, la pina se monta muy fácil, conecta y encender, a pesar de un manual mínimo, solo hay dibujos. He cambiado el cable en bien el de VGA, y yo he utilizado un HDMI, y estoy disfrutando mucho de él. Me compré el monitor de 23 inches por unos 150 euros en oferta. La verdad es que para el precio que paga el monitor cumple todas las expectativas. Para jugar en mi Xbox One X se ve bastante bien y los colors son muy buenos. Para ver películas en Netflix, Amazon muy buena calidad de imagen también. La única pega que le pongo es que lo uso sobre todo para trabajar en Word o Excel y a veces los colors se van con demasiada saturación, lo cual se es un poco molesto. He intentado cambiarlo pero me sigue molestando. Aparte de eso lo considero una compra muy recomendable por lo bonito que es, muy fino y buen precio. Estos monitors los compra porque, al dedicar muchas horas delante de un monitor, los ojos, sobre todo en los últimos meses, sufren mucho y me picaban y ponen rollos, tenía que recurrir a colirios y medicamentos. Ya sabéis lo que es los que tenemos ojo seco. Había leído sobre las bondades de los filtros de las azul y de la tecnología de libre parpadeo, aparentemente ayudaban a que los ojos no se cansaran tanto. No estaba muy seguro de que si era verdad o simplemente publicidad, pero dado las ganchas de Amazon a la hora de las devoluciones decidí probarlos, el resultado. Muy bueno, que no perfecto, es verdad que los ojos no se cansan tanto y se ponen menos rollos, ya no me pecan. Desde que tengo los monitors más de 5 meses, solo un par de días he tenido que recurrir a las gotas para que se mi cámara el picar y ha sido días de mucho trabajo al fijarse en cosas concretas de la pantalla y de muchas horas más de 12, los demás días entre nada de molestia y muy poca. Muy contento con esto. Tiene 4 niveles de atenuación, lo uso en el 3, en el nivel 4 la pantalla, para mi gusto, queda muy apagada. Respecto al monitor en sí, la mea pega es el grosor de los bordes, es de unos 1,5 cm, no es tan fino como aparenta. Respecto al grosor del monitor es muy fino por arriba, como 1 cm o menos y más gordo por abajo, donde están las entradas de video y la alimentación, como 3 cm, en general muy bien. Las características técnicas las podéis ver en la página o en análisis de internet, en estos puntos no entro. Solo decir que es muy buen monitor de oficina y, creo que no tanto, para jugar, por su tasa de refresco. También que no he detectado fugas de luz en las esquinas. No es un monitor perfecto pero tiene mucha calidad. Antes usaba un 5:4 de 17 pulgadas así que el cambio es enorme.
El monitor es bonito y la imagen está muy bien, el modo splendid usado en juegos me gusta mucho, resalta todos los detalles de manera increíble. Me decidí por un monitor de esta marca porque la había usado en components para mi PC y no ha defraudado. La única pega que se le puede por es que trae cable VGA y no HDMI. Lo uso para ofimática y estoy muy satisfecha con la relación calidad-precio. Imagen nítida, de muy buena calidad, con la luz azul, no noto molestia en la vista, después de trabajar unas horas. Con otros monitors se me cansan los ojos. Fácil de conectar, elegante, no ocupa mucho espacio en profundidad soporte. Va perfecto sin fugas de luz ni nada en los juegos. La nitidez es increíble, se ve todo perfecto sin zonas no visibles por ser más oscuras etc. Lo que sí que hay que tener en cuenta es configurar la nitidez y el brillo con el sistema operativo, en mi caso Windows 10 en panel de control y en pantalla luz. Magnifico monitor, impresionante las 27 pulgadas, se ve de maravilla. No entiendo algunas críticas a este monitor que he leído por aquí o por internet. Si quieres un uso normal como la mayoría de la gente lo recomiendo totalmente, y la relación calidad-precio inmejorable. El monitor tiene una calidad correcta, pero no es una maravilla. Cuando la pantalla es completamente blanca, como ocurre cuando trabajamos con procesadores de texto como Microsoft Word u otros, los lados de la pantalla se ven algo más oscuros que el centro, lo que indica que la luminosidad no es uniforme en toda la pantalla. Por otro lado, a la distancia de trabajo de unos 30 to 40 centímetros, se van los puntitos de la pantalla, pues es un poco grande para trabajar como segunda pantalla en un portátil. Lo de la curvatura está muy bien para trabajar de cerca con monitores de este tamaño. Da comodidad a la visión de las zonas periféricas. Las especificaciones de las conexiones están equivocadas, el monitor no tiene puerto USB. Esto vendría bien porque se podrían reproducir películas sin tener encendido el ordenador. En las especificaciones pone que tiene puerto USB, pero no lo tiene. La conexión de audio es de entrada y no de salida. Sirve para introducir audio cuando se conecta el monitor por el puerto VGA que, como sabemos, solo transmite imágenes y el audio hay que llevarlo por cable aparte. En este caso, se conecta el ordenador mediante el puerto VGA y el audio se conecta mediante jack 3, 5 mm desde la salida de audio del ordenador a la entrada de audio del monitor. Vendría bien una salida de audio en el monitor por si se conecta mediante cable HDMI que transmite el audio y el video por el mismo cable y, después queremos ver el audio por un sistema de altavoces externo o por auriculares. Si no se puede tener salida independiente de audio con el reproductor de video, como puede ocurrir con algunos reproductores o consolas de juegos, moramos a ver el audio por los altavoces del monitor, que no son muy potentes 2WX2 altavoces. Tampoco sé por qué ponen las especificaciones que la resolución máxima de la pantalla es 2560 by 1440 píxeles cuando, en realidad, es de 1920 by 1080 píxeles como pone en el manual de instrucciones del monitor. Ahí también hay un error en las especificaciones de Amazon. En resumen, que el monitor no está mal, pero es mejorable en calidad de imagen, uniformidad del brillo, y en conectividad. Sería bueno que Amazon corrigiera los errores en las especificaciones para que nadie se le vea engaño.
El monitor a la vista es muy resultan en color blanco y con la pina circular, está construido completamente en plástico pero no da sensación de mala calidad. La calidad de imagen es la clásica de estos paneles ips muy buenos colors y calidad de imagen en general. En mi unidad apart del ya habitual ips lo mi vino con una fuga de luz por la parte de abajo pero al trabajar con el siempre con luz no nos ha importado. Click link in description for more reviews.